Bueno, como siempre, comenzamos este encuentro de la Comisión de RCE y Sustentabilidad de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, agradeciendo al secretario, doctor Rubén Arena, que además ahora está encabezando la lista de consejeros graduados por la lista naranja, su generosidad para crear estos ámbitos, ¿no? Una comisión que ya funciona del año 2017, es decir, estamos cumpliendo 9 años de esta comisión ininterrumpida, que incluso en la pandemia se potenció, tuvimos más reuniones que nunca en la pandemia, en la época de la virtualidad, pero bueno, post pandemia la posibilidad de contar también con esta metodología de reuniones, una presencial y una virtual, nos permite poder incorporar en las reuniones virtuales a expositores de todo el mundo, ¿no? Hemos tenido expositores de Colombia, de México, incluso de Europa, expertos de Naciones Unidas y también del interior del país, así que en esta oportunidad, en el marco, como decía antes, de los 20 años del CENARSEX, que estamos cumpliendo el próximo mes de octubre, contamos con un invitado muy especial con quien venimos impulsando y colaborando en diferentes iniciativas en Iberoamérica. Incluso hace un par de años, el Congreso de Empresability tuvo un panel específico conducido y organizado por la Red Iberoamericana de Universidades reunirse. Así que muchísimas gracias, Felipe, por tenernos siempre en cuenta. Estoy hablando del querido amigo Juan Felipe Cajiga Calderón, reconocido experto iberoamericano y académico mexicano especializado en responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y liderazgo consciente, que desde hace casi 40 años viene trabajando en el sector con importantes responsabilidades. Fue director de RCE del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, uno de los centros de referencia en materia de RCE y sustentabilidad de América Latina. Siempre estamos pendientes de sus publicaciones, con una certificación en empresas socialmente responsables de una muy alta reputación allí en México y cuyo modelo también es un modelo de inspiración y de benchmarking para muchas iniciativas de América Latina en materia de certificación en RSE. También hace poco fundó Empresability, iniciativa iberoamericana que coordina. Y bueno, en ese sentido también le hemos invitado a que pueda conversar con nosotros sobre un tema de su especialidad, que es el liderazgo consciente, en este caso como hacedor también, ¿no?, del éxito empresarial. Muchísimas gracias, Felipe, por tu presencia y ya te dejamos entonces, te damos la palabra y ya podés compartir lo que quieras. Muchas gracias a todos y te escuchamos, Felipe. Muchas gracias, Julián, por la invitación al centro y muchas gracias a todas y a todos que nos están acompañando ya en directo y también los que estarán viéndolo posteriormente a través de la grabación. Eh, Muchísimas gracias. Qué gusto y honor compartir este espacio con ustedes, destacados eh, colegas y profesionales. Entiendo yo que en toda la región, ¿no? Que tenemos gente de diversos países. Entonces, hoy no vengo a darles una conferencia teórica, sino más bien a repasar algunos conceptos, algunas ideas que a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad y la fortuna de, de que mi desarrollo profesional me haya puesto en una posición que es, desde mi punto de vista, privilegiada, y no lo digo en el sentido de generar ningún tipo de presunción, sino al contrario. O sea, creo que la posición y los roles que nos tocan a todos desempeñar finalmente vienen acompañados de una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad, en mi caso, ha sido el que a lo largo de estos años, particularmente que menciona Julián, tanto lo que he trabajado en la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México, como en el Centro Mexicano para la Filantropía, como ahora en el Movimiento Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresability, me pone en una posición donde he tenido la oportunidad de ver el crecimiento, el desarrollo y los desafíos de muchas empresas, muchas organizaciones y muchos profesionales como ustedes que han buscado y se han empeñado afortunadamente en generar no solamente un compromiso de aplicación, de implementación y de desarrollo de una cultura y de una gestión socialmente responsable y sostenible en sus empresas y sus organizaciones,
sino también el poder encontrar cómo para muchas empresas que han buscado este camino, el camino no ha sido fácil, ha sido un camino donde para muchos de nuestros países ha sido un camino que hemos tenido que ir abriendo puertas sin un referente institucional, un referente también de buenas prácticas, un referente incluso hasta de formación profesional. Muchos de los que estamos en estos temas de responsabilidad social y sostenibilidad nos fuimos haciendo en la práctica, nos hemos ido haciendo en la experiencia. Muchos venimos de otras disciplinas, de otras profesiones. Afortunadamente, pues eso, Julián lo sabe perfectamente, en los últimos años esto ha ido cambiando, ¿no? Ya encontramos no solamente diplomados, no solamente cursos, maestrías, doctorados, sino también ya hasta licenciaturas en estos campos. Y entonces las nuevas generaciones han tenido la oportunidad ya de irse formando y de tomar esto como una profesión. Y quienes no, pues la hemos ido adoptando no como una profesión, sino como nuestra vocación, una vocación que va muy acompañada de, de un propósito muy claro de no solamente de cumplir con una función profesional, una función laboral, sino de poder aportar desde nuestras disciplinas, desde nuestra visión, desde los roles que hemos tenido la oportunidad de desempeñar en nuestras empresas u organizaciones, con con una función de legado social, ¿no? De compartir a partir de nuestra función de este trabajo, con la posibilidad de poder transformar el mundo, eh, no solamente como lo deseamos, sino como lo merecemos, ¿no? Y creo que una cosa muy importante y en muchas oportunidades que hemos tenido la oportunidad de platicarlo con Julián y con muchos otros colegas de la región, a veces cuando hablamos de temas de responsabilidad social y de sostenibilidad, tendemos a decir, bueno, ¿qué se está haciendo en Europa? ¿Qué se está haciendo en los Estados Unidos? Como si de ahí viniera la gran verdad, ¿no? Y la realidad marca que en Iberoamérica, pero particularmente en Latinoamérica, se están haciendo cosas muy importantes que no le piden absolutamente nada a ninguna práctica considerada como de primer mundo o aquellas que son las que se documentan a veces en los estudios, en los informes, en los casos, y que lo que nos hace falta es darlas a conocer, analizarlas, entenderlas, compartirlas y creernos nosotros mismos de lo que somos capaces. Creo que como región, pocas regiones tienen redes universitarias sobre el tema, tienen organismos nacionales que promueven la responsabilidad social, que promueven la sustentabilidad, redes profesionales, grupos empresariales que comparten prácticas. Y eso, ¿qué tiene que ver con el tema que nos compete hoy? Tiene que ver mucho en el sentido de que necesitamos para lograr esa transformación social, ambiental, económica, cultural de nuestra región, de nuestros países, de nuestras comunidades, que seamos conscientes no de lo que podemos lograr, que seamos conscientes de lo que ya somos, de lo que estamos logrando y que el legado que a veces hay quien dice que tenemos que llegar al final de nuestra vida para el último día, los últimos minutos de nuestra vida, decir, a ver, ¿qué hice bueno? ¿No? ¿Qué aporté al mundo? No, yo soy de los que creo que no tenemos que esperar a esas instancias para entender que ese legado
no es lo que va a pasar mañana, no es el resultado de mañana. Ese legado es lo que nos levanta cada mañana, nos impulsa a levantarnos, a trabajar, y es aquello que al momento de que terminamos nuestro día y vamos a descansar, decimos, hoy me siento satisfecho por lo que aporté para construir un mundo mejor. Y ese legado, esa conciencia pasa por entender que las empresas, las organizaciones, al igual que nosotros como personas, somos ciudadanos. Somos ciudadanos que formamos parte de una comunidad que como ciudadanos nos afectamos y nos beneficiamos de lo que pase en esa comunidad, de lo que pase en ese entorno, en ese espacio donde convivimos. Pero que el hecho de que nos reconozcamos como ciudadanos no implica ya que estamos asumiendo una responsabilidad. Hace 25 años, el término de moda, y no en vano, cuando hablábamos de la responsabilidad social de la empresa, era hablar de la ciudadanía corporativa, ¿no? Así como ahora se habla de los criterios ESG o ASG, hace unos años se hablaba de la sostenibilidad o la sustentabilidad empresarial o la responsabilidad corporativa. En fin, los conceptos han ido evolucionando y han ido cambiando y han ido sustituyéndose unos por otros. Pero yo soy de los que está convencido que no debemos de caer en una guerra terminológica, una guerra conceptual que no nos lleva absolutamente a ningún lado, sino lo que debemos de entender es que efectivamente, como les digo, las empresas y las organizaciones son ciudadanos, al igual que nosotros, de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros vecindarios, pero que, al igual que un ciudadano, que no por cumplir la mayoría de edad y poder elegir a sus gobernantes ya es un ciudadano responsable, las empresas y las organizaciones tienen que ser conscientes del impacto que tienen sus decisiones, del impacto que tienen sus acciones en el entorno. Y tienen que hacerse responsables de esos impactos. Entonces, entendido así, la responsabilidad social no es un acto de buena voluntad, no es un acto de buena conducta de la empresa, es algo inherente. La responsabilidad social es algo que surge en el mismo momento en el que surge la empresa. ¿Por qué? Porque desde el primer minuto de operación, desde la primera decisión, desde la primera acción que emprende la empresa, desde ese momento ya está impactando a alguien o a alguien que pueden ser los que llamamos los grupos de relación, los famosos stakeholders. Ese impacto puede ser un impacto positivo, puede ser un impacto negativo. Puede ser un impacto directo, puede ser un impacto indirecto, pero la realidad es que se está impactando la realidad y el entorno en el que se desarrolla. Y en la medida en que esos impactos se gestionan, vamos a tener un entorno favorable o desfavorable para el éxito, para la vida misma y el desarrollo del negocio. Esto es muy importante porque la empresa tiene que entenderlo. Tiene que entender entonces que la responsabilidad social no es un acto de buena conducta o es un acto de coyuntura o de remediación cuando ya tiene una crisis, cuando está enfrentando una crisis por alguna razón o por una decisión, sino que tiene que ser un acto consciente, y empiezo a reforzar el tema, consciente, de que en la medida en la que vaya gestionando y vaya maximizando los impactos positivos
y disminuyendo o incluso anticipándose a los impactos negativos, es donde va a encontrar ese balance, esa fiel de la balanza, ¿no? Que la va a posicionar frente a la comunidad, no como una empresa socialmente responsable, sino como un ciudadano consciente, un ciudadano que es responsable y que procura un, la generación de un valor compartido, de una riqueza compartida, que va a hacer que la empresa sea conveniente para una comunidad, ¿no? Y eso es lo que le va a marcar la diferencia de una empresa que opera bajo principios que explican el éxito desde una óptica diferente, desde la óptica únicamente de la obtención de utilidades, de la óptica de las ventas, de la óptica de lograr maximizar el beneficio para la empresa sin considerar el impacto que tiene hacia la sociedad. Entonces, el liderazgo consciente y responsable no habla únicamente de quien dirige a la empresa, no habla únicamente de la empresa en sí misma. El liderazgo consciente es entender que las empresas y que las organizaciones están compuestas por personas y que las personas son las que tienen que estar en el previo, en el inter y en el post las decisiones que toma esa organización. Visto desde esta óptica, la, el liderazgo consciente que va muy ligado a la responsabilidad social, que va muy ligado a la gestión sustentable o la gestión sostenible, de acuerdo como le quieran llamar, de una empresa, es la que entiende que la conducción de esta empresa o de esa organización se tiene que dar desde el entendimiento de esta realidad que les he esbozado y no desde la autoridad. Desde un liderazgo que entiende que la autoridad se gana con el ejemplo, no imponiendo decisiones. Quiero compartir, entonces, en ese entorno, si me lo permiten, ya con ese antecedente, no sé si, Julián, si ya pueda compartir yo, Sí, sí, tenga sí, ya habilitado para poder compartir. sí, De sí. acuerdo. Entonces, a ver, permítame tantito. ¿Me puedes decir cuando ya se vea, por Ahí está favor? cargando ya. Eh, ahí, ahí, ahí está cargando. Ahí está, de la cima al Ahí está, legado. Ahí perfecto. está, perfecto. Perfecto. Entonces, partamos de que el liderazgo que aprendimos o como lo conocimos ya no alcanza, ya no es suficiente para lograr el éxito de las organizaciones, en particularmente de la empresa. Y no porque haya dejado de servir por completo, sino porque el mundo también ha cambiado. El mundo se transforma a velocidades eh, impresionantes. Tenemos también una sociedad que cada vez está más informada, más consciente, una sociedad que eh, ahora que estábamos hace apenas un mes con el tema del Artemis, ¿no? Que hacían el paralelismo oigan, ¿por qué si en los 60 llegamos como humanidad a la Luna, por qué tanta dificultad y por qué tanta complicación para que el Artemis vaya y le dé la vuelta a la Luna y ni siquiera alunice? Bueno, porque la tecnología con la que viajó el Apolo y la tecnología del Artemis no solamente son abismalmente distantes, ¿no? Y diferentes, sino son completamente distintas. O sea, hay cosas que se utilizaron en el Apolo que ya ni siquiera aparecieron en la formulación del Artemis.
Entonces, igual nosotros tenemos en nuestras manos, aquí en este pequeño aparatito, la capacidad de poder enterarnos, comunicar, enlazarnos en cualquier parte, ¿no? Esta reunión hace apenas 20 años hubiera sido necesario el convocarnos físicamente, el que Julián hubiera, junto con Susana, armado toda una logística para que pudiéramos viajar a Buenos Aires a una hora determinada, y a lo mejor unos íbamos a poder y otros no íbamos a poder. Y ahora, a partir de la tecnología, tenemos la capacidad de estar todos reunidos en un mismo lugar y, y compartir nuestras reflexiones y compartir nuestros conocimientos y compartir y dialogar y informarnos en tiempo real, simplemente con conectarnos a un dispositivo. Lo mismo pasa en el caso de la empresa. Antes, la empresa, a través de la publicidad, nos decía lo que quería que nosotros supiéramos, ¿no? Y para que nosotros lográramos entender si lo que la empresa nos decía era real o no era real, pues teníamos que buscar entre los diarios, buscar en la televisión, buscar en los radios, buscar en medios especializados a ver si encontrábamos algo de información. Teníamos que hacer investigaciones que nos podían dilatar meses o quizá años para poder entender los motivos, las razones, las causas y los impactos de la operación y de la acción de una empresa o de la toma de decisiones de una empresa. Ahora tenemos la capacidad de informarnos al instante, pero también tenemos la capacidad de opinar y de abonar a la reputación, a la confianza de una empresa o destruirla en un instante con una publicación en una red social. Entonces, ante una sociedad cada vez más conectada, más informada, no digo bien informada, pero más informada, la, la empresa tiene la obligación de poder entender y actuar en función de esa nueva realidad. Antes, la dirección de la empresa mandaba desde arriba. Ahora, la empresa tiene el líder tiene que crear confianza. Antes, el liderazgo era responsable de controlar las operaciones de la empresa. Ahora es responsable de activar y de generar criterios de actuación que permitan a cada una de las funciones operar autónomamente, pero en la búsqueda de un mismo objetivo, de un mismo propósito. Antes se trataba de proteger el poder, de proteger esa autoridad. Ahora se trata de generar líderes, de multiplicar líderes a lo largo y a lo ancho y a todos los niveles de la organización. Antes el liderazgo era vertical. Ahora ya ni siquiera es vertical. Hace unos años, perdón, les había dicho, ahora es horizontal, el liderazgo horizontal. No, ahora es un liderazgo de 360 grados. Antes solamente teníamos que medir el corto plazo, de lograr los resultados, de lograr los números. Ahora no basta únicamente con lograr esos números. Tenemos que responder por el impacto de nuestras decisiones. Entonces, nos enfrentamos a un escenario donde la autoridad ya no es la que genera resultados a partir de la subordinación ni de la obediencia. Eso ya no es liderazgo. Liderazgo es entender que la empresa tiene un propósito por el cual es conveniente ante la sociedad, que debe de ser un propósito alineado y compartido con sus grupos de relación, que tiene que ser un propósito que en la medida en la que sea consistente y alineado con los que integran a su organización, va a tener mayores oportunidades de lograr ese éxito y de lograr
diferenciarse y de lograr perdurar en el tiempo. El líder consciente, entonces, no es aquel que busca seguidores ni subordinados, definitivamente. El verdadero éxito aparece cuando genera alrededor personas que tienen mayor criterio, que están alineados con ese propósito y que tienen mayor capacidad de lograr y entender cómo su función también tiene en sí mismo un impacto, que su función y su rol también está aportando al legado de la organización, que la responsabilidad social de la empresa no es responsabilidad del director, no es responsabilidad del consejo de administración, no es responsabilidad del director de sostenibilidad o de responsabilidad social. Es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos. Entonces, ese liderazgo consciente que debe de ejercer no el director, el CEO de la empresa, no el presidente del consejo de administración, no el director de sostenibilidad, sino cada uno de los de quienes conforman a la organización, ¿no? Tiene que ser capaz de empoderar a sus equipos, tiene que ser capaz de escuchar, de entender que no tiene la verdad absoluta, que tiene que ser capaz de lograr desafiar, provocar, incomodar a sus equipos para que innoven socialmente, para que innoven ambientalmente, para que transformen a la organización, que el status quo les provoque una necesidad no de cambiar por cambiar, sino de transformar, de ser capaz de acompañar a sus equipos y lograr su desarrollo, que sea capaz de multiplicar, no de compartir valor, porque compartir valor nos lleva a, a una idea asistencialista, ¿no? De la sostenibilidad o de la responsabilidad social, ¿no? Vamos a compartir algo del valor que tenemos, ¿no? Es igual como hace 30 años que decía, pues vamos a compartir un poco de lo que no sé si hasta les habrá tocado a muchos escuchar esa frase, ¿no? De que decía, este, a la empresa, pues va a devolver un poco a la sociedad de lo que le ha dado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que me sobra, lo que tengo en el bolsillo, eso es lo que voy a dar a través de un donativo. No, se trata de lograr y entender que la empresa tiene un rol que tiene la necesidad de verse reflejado en un mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Cuando estábamos, muchos de aquí ya los estoy viendo muy jóvenes, pero algunos a lo mejor todavía alcanzaron a escuchar hay alguna definición en la escuela donde decía la finalidad de la empresa es satisfacer este, las necesidades de la sociedad. Si entendemos esa definición tan simple que nos daban en la escuela secundaria o en la escuela preparatoria, este, ya lleva implícito el concepto de responsabilidad social, ¿no? O sea, si las empresas, su función esencial fuera satisfacer con productos o servicios las necesidades más importantes de la persona, de la sociedad, pues ahí está ya una primera responsabilidad. Sin embargo, como es, no se trata únicamente de dar un producto, de dar un servicio, sino de entender que todo lo que la empresa hace en el camino para llegar a ese producto o ese servicio tiene un impacto. Entonces, ahí es donde encontramos la responsabilidad ampliada, ¿no? La responsabilidad social o la responsabilidad económica o la responsabilidad ambiental, amplificada. Entonces, se trata de entender que la responsabilidad social pasó de ser un acto voluntario de la empresa
a ser reconocido como algo inherente, donde dejó de ser la responsabilidad social una función complementaria de la empresa a ser una función estratégica de la empresa. Y actualmente, cómo la responsabilidad social está empezando a dejar de ser una función para convertirse en un propósito. Esto no quiere decir que las áreas de responsabilidad social o la función de responsabilidad social debe de desaparecer de la empresa. Es entender que ni Martina, ni Raúl, ni Susana, ni Julián, ni Felipe, ni cada uno de los que estamos aquí somos los responsables de la responsabilidad de social de la empresa, porque en nuestra tarjeta de presentación, o cuando existían las tarjetas de presentación, bueno, en la firma de nuestro correo electrónico, diga director de sostenibilidad o director de responsabilidad social, o ahora Chief Sustainability Officer, ¿no? Vicepresidente de responsabilidad. No importa el cargo, no importa el término que nos pongan en nuestra firma de correo electrónico. Ejercemos eso como una función, pero la responsabilidad social, la responsabilidad de la sostenibilidad, no es nuestra responsabilidad única y absoluta. Porque lo que terminamos haciendo con esto y lo que ha pasado con muchos de nuestros colegas es que se han convertido como en lo que yo le llamo como el llanero solitario, ¿no? O sea, el superhéroe que la empresa busca que resuelva todo, ¿no? Con pocos recursos, en corto tiempo, sin herramientas, ¿no? Y muchas veces incluso hasta sin el apoyo interno, ¿no? Porque tenemos nosotros que andar yendo a convencer al de finanzas que lo que nosotros estamos haciendo es una inversión social para la empresa, no es un gasto, que la responsabilidad social y la sostenibilidad es una inversión necesaria para la organización. Es algo que tiene que ver y que va a determinar el éxito del negocio. Y que por eso surgen los criterios ESG. O sea, en realidad es una forma de encontrar un lenguaje que buscamos durante años para hacerle ver a los financieros por qué la responsabilidad social y la sostenibilidad son importantes para el negocio. Algo que ya sabíamos nosotros o intuíamos desde mucho antes, ¿no? Y eso es parte de lo que explica ese amplio transitar por brincando de un concepto a otro, ¿no? Entonces, la responsabilidad social como función, pues era un departamento ni siquiera central, sino periférico de las organizaciones, la encargada de generar campañas y reportes, ¿no? Entonces, el informe de sostenibilidad, el informe de responsabilidad social, que después se fue haciendo tan técnico que ya no solamente, si antes lo leían pocos, ahora los pocos que lo leen lo entienden menos, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esa data, toda esa información se está haciendo de alguna manera y se cayó en el exceso de generarlo para justificar lo que hacíamos, no para fundamentar las decisiones que tomamos, tanto interna como externamente. La métrica se daba en función de las actividades, de los números. Eh, Apoyamos en la reforestación de 300,000 árboles. Sí. Disminuimos en tanto el consumo de agua, pero no estamos hablando del impacto que tiene eso. No estamos hablando de que si todos esos árboles que sembramos a los cuantos meses, cuántos se lograron, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo en la oxigenación de una comunidad o en la retención de mantos acuíferos o en los procesos productivos?
estamos hablando eh, de, de que para que se entendiera y de alguna manera se reconociera la aportación de la empresa, como eran causas que eran válidas, pero que a veces eran disasociadas del quehacer de la empresa, la única manera en la que nosotros podíamos eh, lograr el reconocimiento de la sociedad del aporte de la empresa en esa causa era que el, fuéramos intensivos en recursos y que fuera consistente y regular en el tiempo, para que algún día se reconociera que esta empresa de automóviles logró aportar algo en la conservación de una especie, ¿no? ¿Y por qué se daba esto? Precisamente por esa desvinculación del quehacer de la empresa con ese propósito y con esa búsqueda social. En la medida en la que el propósito de la empresa está ligado a, al apoyo, por ejemplo, hablando en el tema de las causas sociales, en la medida en la que están más alineados, la empresa va a poder aportar y va a poder mostrar el impacto que tiene, no solamente a través de el uso y destinar recursos, sino a través de la experiencia, a través del talento, a través de las relaciones, a través del propio expertise de la empresa, ¿no? Entonces, ahora ya la relación, la fórmula va más orientada hacia generar confianza, generar impacto y entender cuál es el legado de la empresa, ¿no? Cuando la responsabilidad social solamente es una función, pues lo vamos a medir en función de actividades, en función de presupuesto invertido, pero cuando estamos hablando de la responsabilidad social en función de propósito, entonces es cuando empezamos a conectar con el legado, ¿no? Con el legado como organización. Entonces, el propósito superior no es el buscar una frase inspiradora que decore la pared como hace unos años también, de repente se convirtió la misión de la empresa, ¿no? Entonces, todas las empresas debían de tener una misión. Entonces, todas las empresas trabajaron en desarrollar y en encontrar su misión, su visión y sus valores, ¿no? Y entrábamos a las salas de consejo, a los lobbies, a las recepciones de las empresas, encontrábamos carteles muy bonitos que hablaban de la misión de la empresa, de la visión de la empresa, de los valores de la empresa, pero ¿cuántas de esas frases, cuántos de esos compromisos se veían reflejados en la realidad, en la vida cotidiana, en la calle, ¿no? Si nosotros le preguntáramos a la gente, este, ¿conoces la misión de esta empresa? Y la ves tú reflejada y la sientes tú en tu realidad, pues la respuesta muchas veces iba a ser, ni siquiera la conozco. Entonces, cuando hablamos de encontrar y de definir el propósito de la empresa, no se trata de volver a caer en el mismo error o de sustituir la misión de la empresa. El propósito superior de la empresa tiene que ser el volver a entender cuál fue el motivador del fundador de la empresa o de los fundadores de la empresa, esa razón original que la motivó a crear esa empresa, esa organización, a emprender ese negocio. Y seguramente ahí es donde vamos a encontrar esa identidad, ese valor, ese aporte que buscaba de transformar una realidad, ¿no? Entender qué sabemos hacer, qué capacidades reales tenemos y cuál es el problema urgente, relevante o trascendente que la empresa busca transformar. Y no estamos hablando únicamente de solucionar problemas. También estamos hablando de crear, nuestro sueño puede ser también el crear una realidad mejor, una realidad superior a a la que tenemos. Entonces habrá empresas que resuelven problemas, que alivian dolores, y otras empresas que a través de sus negocios, a través de sus productos, de sus servicios, generan esperanza, ¿no?
Entonces, entendamos a la empresa como una comunidad viva, como un ecosistema, no como una máquina, no como un logotipo frío, no como eh, un edificio muy bonito, pero que no tiene vida. Es un ecosistema vivo. Es un ecosistema donde nosotros a veces pasamos más de la mitad de nuestro día despiertos, ¿no? Quitando nuestras horas de descanso y a lo mejor hasta las horas que nos tardamos en trasladarnos a nuestro lugar de trabajo, donde pasamos nuestra vida como personas y donde también entonces como colaboradores, como gerentes, como dirigentes, tenemos que encontrar aquellas empresas en las que nosotros nos sintamos identificados, donde sintamos que también podemos nosotros aportar como personas, como individuos, y que vamos a sumar con ese propósito y con esa visión de la empresa. Y eso las nuevas generaciones lo entienden perfectamente, ¿no? Las nuevas generaciones ya no solamente están buscando una empresa exitosa, una empresa que les pague bien o que tengan un buen plan de desarrollo de su carrera. Están buscando empresas que coincidan con sus valores, que coincidan con su visión de mundo, que, que apoyen o no apoyen aquellas causas que les son relevantes, ¿no? Entonces, ahora podemos encontrar no solamente publicaciones, sino incluso hasta redes, hasta aplicaciones donde los jóvenes tienen muy claro a qué empresas van a apoyar y a qué empresas no van a apoyar, en qué empresas quieren trabajar, en qué empresas no quieren trabajar, a qué empresas le quieren comprar y a qué empresas no, ¿no? ¿Por qué? Porque se fijan incluso hasta en sus posiciones, ¿no? En sus declaraciones, en qué están invirtiendo, dónde están invirtiendo y si eso coincide o no coincide con lo que ellos creen. Y son capaces de sacrificar ese, ese bienestar, a lo mejor hasta económico, que nosotros nunca nos habíamos imaginado, porque esa empresa no coincide con sus valores y sus principios, con su visión del mundo. Y eso lo tenemos que entender ahora, ¿no? No solamente es pensar en mi árbol, como dice ahí, ¿no? Porque eso me reduce el campo de visión. Tenemos que aprender a ver con una visión ampliada, una visión de 360 grados, el poder entender que la vida de la empresa se compone no solamente de un capital, que también ese capital cada vez es más consciente, ya no son nada más los fondos verdes, sino los fondos azules, los fondos de todos los colores, que buscan colocarse en aquellas empresas que coinciden con los principios, con la visión y los valores de la gente que está confiando su dinero en esos fondos de inversión, que tiene que buscar colaboradores que compartan ese propósito y esa visión, que se sientan parte, que sientan que pertenecen, que sientan que pueden desarrollarse. Clientes que al igual que los colaboradores, crean y confíen en lo que está ofreciendo la empresa. Una comunidad que quiera ser que nos quiera tener como vecinos, que seamos conscientes que tenemos un planeta, que tenemos un futuro compartido y que también la empresa tiene que tomar decisiones que apuesten a ese planeta y a ese futuro próspero, lleno de bienestar y de realización. No como una apuesta lejana, sino como una apuesta inmediata, una apuesta cercana. Julián, te pido por favor que por ahí me vayas diciendo cuando estemos ya en el tiempo, porque como estoy en la presentación, y sí me gustaría dejar un espacio de tiempo también para preguntas No, o comentarios, ¿no? De todos modos, yo la estamos, presentación se las voy a dejar, para que sí, la pero puedas estamos compartir. perfectos, Felipe, porque llevamos la primera hora
Nosotros tenemos 2 horas total, así que vamos a la primera hora, así que cuando tú quieras redondear, ya pasamos a las preguntas. Estamos bien de tiempo. Perfecto, perfecto. Entonces, esta transformación de la empresa, de la nueva empresa, de la empresa consciente, de la empresa más allá del, ya no hablamos de la empresa sostenible o de la empresa socialmente responsable, porque la empresa ya cuando es consciente, ya viene implícito esa responsabilidad social, ya viene implícita esa sostenibilidad, ya viene implícito esa generación de valor compartido, ¿no? Entonces, empieza porque sus líderes, porque los integrantes de la empresa y de la organización tengan esa autoconciencia del potencial y de la capacidad transformadora que tienen. Durante muchos años se ha criticado a la empresa como la explotadora o la que acumula riqueza, pero también tenemos que reconocer, y eso lo dice mucho la gente del capitalismo consciente como Raxi Sodia y demás, eh, la empresa y el capitalismo de repente en algún momento perdieron su foco, perdieron su rumbo, pero también han sido el sistema y la institución que a lo largo de la historia de la humanidad ha mostrado y ha demostrado que es la más capaz de generar desarrollo, de generar riqueza, de generar elementos que permiten la realización y el bienestar de la sociedad. Entonces, es momento de volver a pensar cuál es ese rol social de la empresa, cuál es el enfoque y la visión que debe de tener el desarrollo económico, ¿no? Que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo social, que no puede haber desarrollo social sin un bienestar ambiental, que no puede haber bienestar ambiental sin el crecimiento y la realización de las personas que están dentro, fuera y al lado de la organización, al lado de la empresa. Entonces, cuando conectamos, por un lado, la autoconciencia transformadora con el propósito trascendente, con una conectividad empática, donde entendemos la realidad y el rol que jugamos cada uno de los actores que formamos parte de nuestra organización, entonces sí logramos una verdadera integración sostenible. Sostenible no en términos ambientales, no sostenibles en términos económicos, sí sostenible en términos de la trascendencia que puede tener nuestra organización. Y hemos visto cómo a lo largo de la historia muchas empresas que han sido en su momento líderes han perdido ese liderazgo, e incluso muchas de ellas han desaparecido porque no fueron capaces de entender las nuevas exigencias y los nuevos parámetros que nos está marcando la realidad de la sociedad, ¿no? Donde debemos de pasar de una mirada interior que se justificaba únicamente por el éxito eh, entendido como la ganancia individual o particular de cada empresa, a la coherencia operativa, que parte de un reconocimiento de que la empresa solamente va a poder lograr el éxito si se asume y se entiende como parte de una comunidad, como parte de una comunidad donde a veces va a tener que sacrificar en aras de un bienestar, de una realización superior, que a veces no se va a dar en el corto plazo, a veces se dará en el mediano, en el largo plazo, pero es la única que le va a permitir trascender, la única que le va a permitir lograr ese éxito que perdure, ese éxito que la diferencie
de otras empresas, de otras organizaciones, porque ya no basta únicamente con ser competitivo con sentido de oportunidad, de precio, de calidad. A ese precio, a esa calidad que cada vez es más difícil encontrar algo verdaderamente diferenciador entre una marca y la otra, está el, ese legado social, esa licencia social de operar, ¿no? Que permita distinguir el trabajo y el impacto que tenemos como empresa, esa confianza que le va a dar el margen para que cuando una empresa enfrente una crisis, tenga un saldo a favor que le permita operar y resolverlo. Y que no sea que el día que tiene una crisis, el director general da el mandato al director de responsabilidad social a que diga, abre la chequera y empieza a repartir dinero, empieza a gestionar programas, empieza a mostrar cómo la empresa es confiable y es una buena ciudadana, cuando pudo haber hecho eso de una manera anticipada, no solamente en términos de prevención o de remediación, sino en términos de ser consistente, de ser claro y de ser congruente con el propósito, con la misión, con los valores, con los compromisos públicos, tanto sociales como ambientales de la empresa. Entonces, no hay transformación hacia afuera que no empiece con una mirada honesta, sincera y crítica hacia adentro. Debemos de ser capaces de poner a la persona en el centro de nuestras decisiones. Recordemos, la empresa está hecha de personas. La empresa no es una marca, la empresa no es un logotipo, la empresa no es eh, el, el, la cotización que estamos enfrentando en la bolsa de valores, ¿no? La empresa, su mayor activo es la confianza, es la capacidad de, de hacer que se vea reflejado ese compromiso, ese propósito en las decisiones y en lo que ven nuestros inversionistas, en lo que ven nuestros colaboradores, lo que ven nuestros proveedores, lo que ven nuestros clientes, lo que ven las autoridades, lo que ven nuestros vecinos. Unos más, otros menos, unos directos, otros indirectamente, pero es la suma de todas esas percepciones las que van a dar el caldo de cultivo, el contexto necesario, el campo fértil para el desarrollo de nosotros como organización. Pasemos de la gestión de tareas a creación de líderes en todas las funciones, en todos los roles dentro de la organización. Empoderar no solamente es darle la libertad a nuestros equipos para que tomen decisiones, es ayudar a darles criterio, a darles contexto, a darles de confianza para decidir mejor. Es que todo esto que hemos venido platicando se vea reflejado desde el director general hasta la recepcionista o la persona que responde y nos da la bienvenida en una llamada telefónica, la que contesta un correo, la que toma un pedido, la, el repartidor, el último de los proveedores, el personal de vigilancia, el personal de mantenimiento, todos tienen una función dentro de la vida de la organización. Es como un organismo. No podemos decir que es más importante un ojo que el corazón, que el cerebro, que un hígado, que el vaso, que el intestino, que un dedo. Todos cumplen una función. Unos serán más grandes, otros serán más chicos, otros pensaremos, ay, son órganos vitales, ¿no? No podemos vivir sin el corazón, sin el pulmón, sin el cerebro. Pero también nuestra vida no la podemos entender como es o como debiera de ser, sin un intestino, sin un vaso, sin un hígado, ¿no? Sin nuestros dedos.
sin un ojo, sin la boca, sin la nariz. O sea, todos tienen un rol y todo es importante. Entonces, llega el momento de crear y de entender que las decisiones van conectadas con una ética que trasciende a una declaración de valores, que a veces no es lo mismo tomar una decisión cómoda a tomar una decisión correcta. Y no porque una esté mal y otra esté bien. A veces la decisión de corto plazo nos va a resolver, es tomar una aspirina, pero la decisión correcta a lo mejor nos va a hacer tener que soportar ese dolor de cabeza unas horas más, pero al final nos va a generar una realidad que va a lograr que ese dolor de cabeza no lo tengamos mañana, ni pasado mañana, ni el mes que entra, ni el año siguiente. ¿Por qué? Porque nos fuimos a la causa. Nos fuimos, estamos actuando con legitimidad, con coherencia, a construir una reputación sustentada en compromisos reales, no en compromisos marcados por una declaración, ¿no? Muchas empresas, cuando empezó todo este tema de los ODS y los compromisos 2030, empezaron a generar compromisos que decían, qué bárbaro, qué increíble lo que está prometiendo esta empresa, que para el año tal va a reducir sus emisiones y tal. Después llega un señor naranja a gobernar a los Estados Unidos, ¿no? Y esos compromisos de repente se olvidan, ¿no? Y cambian las estrategias y ya lo que era importante antes ya no era. Y entonces, ¿qué pasa? Se nos rompe el corazón y todo por decir, ay, esa empresa que yo admiraba por el compromiso, pues ahora es la primera que está cambiando y a la primera, a la primera está ya regresando otra vez a decisiones y a prácticas que no son congruentes con lo que dijo y lo que presumió. ¿Por qué? Porque estábamos actuando desde la decisión cómoda. Estábamos actuando desde decirle a nuestros públicos no lo que creían, sino lo que querían escuchar. Cuando nosotros somos conscientes de que las decisiones que tomamos no se tratan únicamente de remediar el daño o el impacto negativo de lo que hacemos, sino de construir un futuro donde yo pueda garantizar que vamos a poder seguir siendo relevantes como empresa el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, la próxima década, las cosas cambian. Cambian de manera muy importante. Entonces, debemos de ser capaces de cambiarnos los anteojos y de ver la vida desde diferentes prismas, ¿no? De diferentes realidades. Los que tenemos la oportunidad, iba a decir, o la fortuna de usar anteojos. No, no, nos tocó simplemente. Pero cuando vamos al optometrista, ¿no les pasa que nos ponen ahí un aparatito y nos dice, a ver, dígame qué ve? Y nos cambian otra lente y nos dicen, ¿ahora qué ve? ¿Con cuál ve mejor? ¿Con esta o con la otra? Y nos van haciendo, o sea, para poder llegar a nuestra graduación, nos van cambiando las lentes y los enfoques y los grados de la lente y la profundidad y demás. Pues lo mismo pasa en la realidad empresarial. Tenemos que entender que los criterios ESG, que la responsabilidad social, que la sostenibilidad, que la ciudadanía corporativa, que el capitalismo consciente son aquellos instrumentos que nos va a poner el optometrista empresarial para poder entender y poder encontrar nuestra propia huella. No hay una... ¿Por qué batallaron tanto
en la definición y en la construcción de la ISO 26000 y nadie se ponía de acuerdo y al final, aunque hubo consenso, se determinó que la norma ISO 26000 era una norma guía, que no era una norma certificable. ¿Por qué? Porque para certificar algo tienes que estandarizarlo y la responsabilidad social no es estandarizable. No es lo mismo la responsabilidad social para Coca-Cola que para Unilever, que para Ford, que para Toyota, que para Tesla, que para Amazon, que para Walmart, que para Carrefour. Cada empresa, cada organización, no es que deje de ser o no ser socialmente responsable. Ya dijimos, tiene una responsabilidad inherente. Sin embargo, la responsabilidad incluso dentro de un mismo sector va a ser diferente la responsabilidad social de un BBVA a un Santander, a un Citigroup, a un Chase, ¿no? No, cada una de las empresas va a tener su propia huella, ¿no? Su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque tienen criterios, tiene cultura, tiene personas, tiene una visión diferente, tiene expectativas diferentes de la comunidad, que en conjunto son los que van a determinar la forma en la que la empresa va a encontrar esas ventajas diferenciadoras, ese valor, esa identidad competitiva, única, sostenible, consciente, responsable. Entonces, aquí esto nos lleva a preguntarnos si tu empresa o tu rol, ¿no? Hablando ya como personas, desapareciera mañana, ¿qué perdería realmente el mundo? ¿Poco? ¿Nada? Entonces algo estamos haciendo mal. La empresa en la que yo trabajo, el rol que yo estoy desempeñando, cómo apoya, cómo contribuye a la trascendencia de esa empresa y de esa organización. Eso hace relevante lo que estamos haciendo. Si no, pues así como dicen los jóvenes, busquemos, estamos en el lugar equivocado. ¿Cuál es, yo les preguntaría, cuál es tu superpoder? ¿Cuál es el superpoder de tu empresa, de tu organización? ¿Y cómo podemos transformarlo? Pues ahí lo dejaría, Julián, para, con la promesa de que te decía que vamos a compartir esta presentación. Ahí hay algunas laminitas de más, pero me Perfecto. gustaría más bien hacer una charla, una conversación, si me lo permiten. Sin duda ha dejado un montón de puntas abiertas para disparar diversas preguntas. Así que bueno, dejamos ahora entonces abierto para preguntas, comentarios, consultas. Hola, ¿qué tal? Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas Eh, gracias. Muy linda la presentación y la exposición nos deja pensando un montón de cosas. Pero, a ver, yendo a la última pregunta, me parece a mí que hay un pequeño secreto que tiene que tener un líder consciente, que es fundamentalmente, porque al principio hablaste de resolución de problemas, de aliviar dolores, de dar esperanza, y tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Me parece que es fundamental en un liderazgo la empatía para poder entender y conocer los problemas desde el lugar que ocupe cada uno, y entonces sí se va a dar un diferencial y un, un granito que va a poner cada uno desde su lugar, ¿no? Desde el accionista, desde el director, hasta el empleado o el que atiende, digamos, el teléfono, como decías, ¿no? Me parece que pasa por ahí un poquito y es lo que agrega por ahí a ayudar a cambiar, ¿no? A hacer algún cambio en la empresa, en la comunidad, en los stakeholders, ¿no? Sí, así es entender que la organización, como les decía, tratando de dar una imagen que lo representara, no es
un logotipo, no es una marca, no es un edificio, ¿no? No es una fábrica. Finalmente, la empresa es una organización, es un ecosistema integrado por personas, para las personas y desde las personas. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos que detrás de cada decisión hay una persona que tiene que ser consciente de ese rol, que hay una persona que tiene que ejecutar esas decisiones y también va a haber una persona que va a ser la beneficiaria o la afectada de esas decisiones. Entonces, por todos lados, o sea, de repente la, hablamos de responsabilidad social de la empresa y, y nos hemos encargado de que sea la función menos social de todas, ¿no? Nos olvidamos de lo social, ¿no? Incluso hasta en los criterios ESG, de repente hay quien dice, pero se nos está olvidando la S, o sea, sí es importante el ambiente, sí es importante la gobernanza, pero la persona, o sea, ¿de qué nos sirve tener una buena gobernanza o de ser muy buenos con el ambiente si no entendemos que si cuidamos el ambiente es porque vivimos nosotros en él, porque nos afecta y nos beneficia estar en una comunidad con un entorno sano, de un entorno donde seamos conscientes y responsables del buen uso de los recursos que tenemos. No solamente pensar para el futuro, ya que las próximas generaciones pues entiendan y vean cómo lo resuelven. Yo tengo que resolver en lo inmediato. No, es que ya vemos que lo que nos está afectando, lo que antes pensábamos que nos iba a afectar en 20 años, ya nos está afectando en este momento. No sé, este, en sus países, en sus localidades y todo, pero eh, aquí en México, eh, temporadas donde tiene que hacer calor, hace frío, en un día llueve, en un día hace frío, en un día hace calor, ahorita estamos con temperaturas extremas, ¿no? Entonces la realidad ya no es como lo dictan los libros o como antes se decía, y la primavera es flores y todo bonito, y el verano es caluroso, y el otoño caen las hojas, y el invierno es el frío. No, ya podemos encontrar esos climas extremos en cualquier época del año, en cualquier situación, en cualquier realidad, en cualquier latitud, y estamos de verdad afectando nuestra vida, nuestro desarrollo, y tenemos que entender que la empresa, así como decíamos, que hay que reivindicarla, pero para reivindicar ese rol de la empresa, esa capacidad que tiene de generar, de ser una buena generadora de bienestar, pues tiene que empezar por ser conscientes del impacto y del rol que juega en la sociedad, ¿no? Gracias, Susana. Bueno, ¿quién más quiere comentar, preguntar? Hola, permiso, ¿qué tal? Ay, para Hola, que no, Cisa. estoy sin... Ahora sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Un placer verlos después de un montón de tiempo. Felipe, un gusto. Muchas gracias por sumarte a este espacio. La verdad es que, bueno, yo hacía mucho que no me sumaba porque estoy fuera de la capital y antes me gustaba ir presencial. Y realmente escucharte hablar del liderazgo consciente me da cierta esperanza. Yo siempre ando como en las fronteras en las fronteras del mundo corporativo y de muchos espacios, pero justamente porque siento que a veces pierdo un poco la esperanza a la hora de poner en práctica, ¿no? Y por ahí viene mi pregunta. ¿Está por ahí? Se me perdió en la vista. Se fue de la cámara. Bien. Me gustaría preguntarte cómo te va en la práctica a la hora de hablar estos temas en empresas por ahí con un pensamiento bastante más tradicional, que aunque tengan el deseo de cambiar o de
de cambiar su perspectiva y de ampliar su mirada porque no les queda otra. ¿Cómo te va en hablar en este lenguaje un poco más blando? Bien desde la práctica me gustaría si tenés la posibilidad de la respuesta. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti por la pregunta y te diría que ha sido una transición muy importante, que tiene que ver también con el lenguaje que hemos tenido la necesidad de ir modificando, ¿no? A lo largo del tiempo Felipe, creo que en es tu primer lugar, señal. Puede ser. sensibilizar y después en unos momentos era hasta una labor de... Felipe, no se te ve la cámara. Me parece que es la señal. Felipe, ¿escuchás? No se te escucha. Y creo que la realidad de la empresa, ¿sí, sí me escuchan? Ahora sí, pero tu cámara no se ve. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí está un poquito mejor. Sí, Sí, perfecto. sí. Ok. Sí, te decía que hemos tenido que ir cambiando la forma de dialogar y también, pero no solamente el lenguaje con la empresa, sino también desde dónde hablamos, ¿no? Porque no se trata únicamente de convencer a la empresa de Te dejamos de escuchar, Felipe. El universo no quiere que nos respondas estas preguntas. No sé qué pasó, se complicó ahora. lo que no, Me si no venía entiendes muy bien. ahora. Ahí está, a ver. Las contras. ¿Me escuchan? Ahora sí, te perdimos de vuelta unos segundos. Ah, perdón. Este, que lo que no hagamos ahora, lo que no estemos entendiendo ahora y lo que no nos comprometamos a hacer el día de hoy, el día de mañana, nuestros diferentes públicos nos lo van a demandar, ¿no? Y entonces ya no es una prerrogativa. Antes podíamos decir, la empresa todavía tiene la opción de decidir si lo hace o no lo hace. Pues ahora quizá todavía, pero en la medida en la que no tome este tipo ya no solamente compromisos, sino de acciones, va a venir un competidor, va a venir otra empresa que va a ocupar ese espacio este, que, que requiere. Lo estamos perdiendo de Estamos vuelta. Ahí te perdimos de nuevo, no sé qué pasó. Ay, la conexión, perdón. Ahora te escuchamos, ¿eh? Hago la cámara. ¿Ya me escuchas mejor, Julián? Ahora sí. Ok. Les decía yo que antes me preocupaba y a muchos nos preocupaba cuál era la verdadera intención y la motivación de una empresa para entrar a la responsabilidad social, ¿no? Y de verdad lo harán por convicción o lo están haciendo por presión o por compromiso. Y yo lo que les podría decir que con el tiempo, eso al menos a mí en lo personal me ha dejado de importar. ¿Por qué? Porque ya no importa si una empresa entra y empieza a actuar o empieza a implementar acciones o programas de responsabilidad social porque su competidor lo hace o por presión o como resultado de una crisis. ¿Y por qué no importa?
porque en la medida en la que empieza a actuar, es mucho más fácil, o hubiera sido mucho más fácil para la empresa no tomar la decisión de no hacerlo, a que una vez que lo hace, ya está en una posición donde sola se está exigiendo. Va a ser mucho más alto el costo de la empresa de dejar de actuar de una manera responsable que si nunca lo hubiera hecho. Y además, las acciones responsables, hagan de cuenta que es como un caminar en inercia, ¿no? Das el primer paso y ese te lleva a un segundo, a un tercero, que además veo que en la medida en la que las empresas empiezan a actuar y a entender y ver los beneficios que trae la gestión sostenible o socialmente responsable, van encontrando y van entendiendo el beneficio y el impacto positivo que trae para ellos. Y se nos fue de nuevo. A ver si cambia la pregunta y vuelve con otra respuesta. La realidad es que las voy a ir marcando, las voy a ir marcando, ¿ya no se oye? Se interrumpió de Ahora vuelta. volviste. Ay, perdónenme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Julián? Se nos corta la ¿Querés comunicación intentar y entrar lo y están salir? cambiando. ¿Querés intentar salir y entrar de vuelta? No sé, eso a veces funciona. No, igual estamos, ya son 8:30. Pero bueno, pena que Bueno, se entrecortó esta última respuesta. sí, capaz que salió y ahora vuelve a entrar. Ahí A me ver, escribió. Ahí está. ¿Ven? a ver, apagué. Así lo aprovechamos esa media horita. Ahí te escuchamos, Felipe. A ver. ¿Ya? Yo te escucho, ¿sí? Sí. Ok, sí, apagué la cámara a ver si se oía mejor y mejoraba un poco la conexión, pero yo también de repente les dejo de escuchar y entonces ya no sé si qué me oyeron y qué no me escucharon. Bueno, retomar en la última parte, no importa. No te puedo creer que lo perdimos de vuelta. Como una convicción, como una obligación, como un compromiso, es mucho más costoso al mediano y a largo plazo para la empresa no asumir esa responsabilidad social que tomar la decisión de actuar. Hoy todavía, para muchas empresas, para muchos sectores, tienen es algo que todavía influye la voluntad de hacerlo, ¿no? Y de poder decidir el ritmo y cómo va y en qué van a actuar y cómo la van a empezar a implementar y a gestionar. Pero hay muchos sectores donde esto ya no es una prerrogativa, ya es una exigencia, y es una exigencia. Bueno, Chao. fue bueno mientras duró. Este, Felipe, no, se te fue. Ahí le estoy escribiendo. La gestión de la empresa, Ahí está. sin. Se cortó donde decía que no es una prerrogativa, sino es una exigencia. Felipe, Así es. querés intentar salir y entrar? De vuelta, a veces se conecta. A ver, voy a hacerlo. Bueno, dale, Ah, dale. Bueno, vamos a esperar. Ahí está. Bueno, realmente muy, muy interesante. Así que bueno, si logramos que ahora que se conecte y tenemos
unos minutitos más. Tenemos también para, cuando termine la respuesta a la pregunta de Elisa, alguna preguntita más ya lo liberamos, porque además que estamos llegando al tiempo, eh, estamos con estos problemas técnicos. A ver. Juli, yo después quiero hacer una pregunta. Ahí está entrando. Ahí ya se conectó. Hola, Felipe. A ver, ya. Ahí está, dale. Espero, espero ahora sí tener suerte y no tenga problema con la conexión. Entonces les decía que sí, o sea, definitivamente este tema de la exigencia también se está dando de una manera diferenciada, dependiendo del sector y la empresa de la que estemos hablando. Pero va a llegar un momento donde, como ha ido sucediendo al partir de, de esta claridad de que eh, la- los públicos están cada vez más informados y son más exigentes, donde ese margen de voluntariedad para la empresa, pues cada vez va a ser más reducido, ¿no? Entonces, hoy todavía hay empresas, hay sectores donde tienen la prerrogativa de decidir si emprenden una gestión sostenible y responsable y hacerla a su tiempo y en la medida en la que marcado por las prioridades que ellos mismos se van determinando. O hay empresas que ese margen se está acabando, ¿no? Y tienen que hacer hoy ya no las cosas de manera voluntaria, sino lo están teniendo que hacer por una exigencia en el menor de los casos por la sociedad, pero en una exigencia mayor, incluso porque las mismas legislaciones, los mismos entornos, las mismas normativas ya se lo están exigiendo, ¿no? En términos, por ejemplo, ambientales, hace 30 años muchas de las cosas que hoy son ley, antes eran voluntarias. Y en responsabilidad social también está pasando mucho de eso, ¿no? Entendiendo que no es la relación de la empresa con la comunidad, sino también es la relación de la empresa con su comunidad interna, con sus proveedores, con la forma en la que toman decisiones, en la forma en la que gestionan esas relaciones laborales, esas relaciones económicas y de negocio. Entonces, tenemos que ir encontrando el lenguaje, la- los los disparadores, los motivantes de cada organización. El desafío para unos será más grande que para otros en términos de convencimiento y de claridad, pero creo que los argumentos ahí están, ¿no? Y cada vez son más irrefutables. Entonces, yo veo el entorno con optimismo. Definitivamente todavía falta mucho por hacer. El desafío es enorme, pero en nuestra región, como les decía en un principio, encontramos cada vez más empresas que no solamente están eh, hablando de la responsabilidad social en sus compromisos, en sus discursos, sino están marcando también formas diferentes de operar y de hacer negocios y de relacionarse con la comunidad. No sé si se escuchó, Julián. Escuchó perfecto esta vez, muy bien. Ay, Para no, gracias. no, no demorar más, una última pregunta que te quería, un último comentario que quería hacer Raúl, y con la respuesta de Raúl ya cerramos el encuentro. Dale, Raúl. Sí, bueno, primero agradecerte, Felipe, muchas gracias y un gustazo que haya
una persona, bueno, también de la patria latinoamericana. Que quería preguntarte sobre cómo ves las empresas de inteligencia artificial y el impacto negativo que están teniendo las que no cumplen con la responsabilidad social empresaria, porque hay mucha preocupación, ya que el impacto que estas empresas pueden generar no es ni a un grupo específico de población, no son impactos chiquititos, son impactos globales. Si has visto algo sobre esta temática. Y otra pregunta es si notas que las cooperativas como Mondragón o otras tienen más predisposición a tener mejores políticas de responsabilidad social empresaria. Sí, mira, yo creo que sí hay empresas, contestando la última parte de tu pregunta, creo que sí hay empresas que tienen, digamos, como más propicio para el desarrollo de socialmente responsable. ¿Sí me están escuchando? Sí. Bueno, Sí, 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 sí. ok, perfecto. Por la misma naturaleza de las cooperativas, Te perdimos de nuevo. mucho más propicias para ejercer una cultura de gestión socialmente responsable. Sin embargo, tampoco es una regla, ¿no? A veces pensamos, porque una empresa es una cooperativa o porque una empresa se dedica a la salud o porque una empresa se dedica a la educación, pues ya es socialmente responsable. No, o sea, a lo mejor su función tiene una responsabilidad social mucho más clara, ¿no? Pero una cosa, tenemos que saber diferenciar el la naturaleza del negocio, el negocio mismo, de la gestión de la empresa. Entonces, yo he visto empresas que se dedican a la salud, laboratorios, hospitales, que creen que porque ya son hospitales y se dedican al tema de la salud o la educación, ya son socialmente responsables y se olvidan del cuidado y de la calidad de vida de sus colaboradores o del balance de trabajo-familia, del cuidado ambiental. Entonces, creo que tiene que ser una integralidad, ¿no? Entonces, este, Bueno, ahí estaba redondeando la idea. el torbellino de Ahí la, está. de la evolución y de los cambios. ¿Sí, sí se escucha, Julián? Sí, se interrumpió un segundo, Ah, pero ya ok, seguí, ya podés redondear. perfecto. Creo que la misma evolución y el entendimiento del impacto que tienen y la responsabilidad social que tienen estas empresas, no solamente como empresa, sino el mismo modelo, la propia inteligencia artificial, todavía estamos en un proceso de, 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 de entendimiento, ¿no? Como que ha sido todo tan rápido y tan abrumador que no nos ha dado ni oportunidad ni de reaccionar. Cuando creemos que la entendemos, el día de mañana ya sacan otro modelo y ese otro modelo tiene un impacto diferente, mayor que el que tuvo, el que salió la semana pasada o el mes pasado. Entonces, pero aún así, creo que el, el contexto en el que surgen las empresas de inteligencia artificial es un contexto mucho más crítico y mucho más exigente que el que tuvieron cualquier empresa de cualquier sector en el pasado cuando surgieron, ¿no? Entonces, ciertamente
ahora a lo mejor no se logra plasmar esa exigencia y esa conciencia en cambios en la forma de operar y en la naturaleza de las nuevas empresas que están surgiendo. Pero yo creo que todo eso se tiene que consolidar, ¿no? Llegará un momento donde no se pueda seguir operando y no puedan seguir operando de la manera tan, tan libre o libertina quizá con la que están operando, ¿no? Y ya lo vimos hace unos meses, ¿no? Cuando casi era incuestionable el liderazgo de OpenAI, ¿no? Y que la forma en la que manejaban la información y los fines para los cuales estaban manejando la información, pues prácticamente le cuesta un segmento importante de ese posicionamiento de mercado que tenía. Y que otras empresas también de su sector supieron aprovechar. Entonces, creo que al igual que cualquier empresa, las empresas que logren entender su responsabilidad social, el legado que están dejando y que lo sepan manejar, no de una manera de beneficio inmediato, sino que empiecen a entender ese rol y esa responsabilidad que tienen, son las que van a perdurar, ¿no? Y vamos a empezar a ver, ahorita surgen muchas empresas, muchos modelos, pero yo creo que es una cuestión de años, esperemos que sean muy pocos, en los que empiecen a consolidarse y a desaparecer las que no sean convenientes y solamente perduren las que entiendan que tienen una responsabilidad, que tienen un impacto y que tienen que responder por ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Excelente exposición. Bueno, aguardamos entonces la presentación. Cuando quieras me la compartes y la compartimos con toda la comisión. Ha sido una un grandioso primer encuentro virtual. Hemos tenido en el mes de abril la reunión presencial, pero bueno, como les digo siempre, estas reuniones virtuales son muy útiles para poder aprovechar y escuchar a los mejores expositores de América Latina y tenemos la suerte de que siempre están dispuestos a compartir sus conocimientos en este espacio. Así que agradecemos muchísimo, Felipe, tu predisposición. Y bueno, y seguiremos en contacto y muy atentos a todos los eventos y novedades que nos brinde Empresability y tus artículos siempre tan interesantes que compartís en LinkedIn y a través de los newsletters y posteos que compartís por correo. Así que bueno, os invito a seguirlo a Felipe en LinkedIn y también a Empresability en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos y será hasta el próximo Gracias, encuentro el Felipe. 1 de junio. Gracias, Felipe. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos, que estén Chao, muy bien. gracias, gracias. Chao, gracias Luis. Hasta luego. Gracias, Julián, un Gracias, abrazo. Julián. Chao, chao, chao.